Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos un día más para compartir un tiempo de palabra de Dios. Días difíciles nos ha tocado vivir, pero tenemos que entender de que nada de lo que nos pase, nada de lo que tengamos que vivir, tiene que frenar el objetivo principal de nuestra vida, que es predicar la palabra del Señor. Para eso estamos, para eso hemos sido puestos aquí en la tierra, para manifestar eh, el amor, la misericordia y la obra del Señor a través de su palabra. Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Estamos escuchando alabanzas y adoración. Vamos a orar acompañados por esta alabanza. Y hoy quiero hablar un tema que a mí me apasiona, que es conocer la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí y qué es lo que quiere Dios de ti? Para eso esta tarde abrimos nuestra Biblia y abrimos este medio de comunicación masivo para poder compartir este tiempo de palabra de Dios. Agradezco. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su presencia nos acompañe, que su presencia se manifieste, que su presencia traiga paz a nuestro corazón y nos traiga la fuerza que necesitamos. Padre de los cielos, en esta tarde, Señor, estoy delante de ti, soberano, creador del cielo y de la tierra, que enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para salvarme a mí, que no era merecedor de nada, pero por amor, Señor, entregaste a tu Hijo. Por amor me has guardado, me has cuidado durante todos los años de mi vida. Por amor me tienes esta tarde aquí con el privilegio de hablar de ti. Día difícil, Señor, tú lo sabes, porque tengo un alma, tengo sentimientos, tengo emociones y mi corazón está triste, pero también hay en mi corazón un dejo de satisfacción. Sé que tú eres el príncipe de la paz. Por eso te pido humildemente, Señor, como el último de tus jornaleros, trae paz a los corazones, trae el consuelo y el regocijo. Gracias, Señor. Y ahora te pido también humildemente, Señor, como el último, como el abortivo, como el último de tus jornaleros, Señor, que me des la palabra justa para hablar con mis hermanos, para compartir este pensamiento que tú pusiste en mi corazón. ¿Qué es lo que tú estás esperando de nuestra vida? ¿Qué estás esperando de la iglesia? ¿Qué estás esperando de tus siervos? ¿Qué estás esperando de tus siervas? Que tenemos la responsabilidad de hablar de ti. Muchas gracias, Señor, porque sé que vas a estar aquí al lado mío y dentro mío para hablar, Señor, con la fluidez necesaria, con mis hermanos, con tus hijos, con tu iglesia, la amada de tu corazón. Amén, Señor. Amén. Agradezco, hermanos, al Señor por la compañía, por el saludo de todos mis hermanos, los hijos de la casa. Gracias por estar, gracias por saludar, gracias por entender, hermanos, tantas cosas que uno le toca vivir, pero no se siente solo al sentir el saludo, la compañía de los que uno ama, como los amo a ustedes. Sabe que durante varios días yo he estado orando al Señor, preguntándole, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres de la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres de tu pueblo? ¿Qué es lo que tú anhelas de tu pueblo? Y hoy, hermanos, al mediodía, mientras estaba almorzando, pedí ayuda para encontrar el texto, me acordaba del texto, pero con todas estas situaciones no me acordaba el lugar exacto donde estaba. Y ahí en el libro de Miqueas, capítulo 6, está el texto donde nosotros vamos a sentar esta noche el pensamiento de la palabra del Señor.
que habla de qué es lo que Dios quiere de los hombres, qué es lo que Dios quiere desde el principio de los tiempos. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hermanos, hablamos de tiempos inmemoriales. Desde el principio de la creación Dios fue estableciendo su palabra a través de hombres, de personas, de hombres llenos del Espíritu Santo y que estaban, hermanos, allí escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, para dejar explícita su voluntad. Los hombres naturales, y naturalmente buscaban un reencuentro, por el espíritu del hombre buscaba un encuentro con Dios. Al no conocer o no tener la posibilidad de encontrarse con el propósito de Dios escrito en la palabra, hicieron muchísimas cosas. Y han pasado los años, se han pasado los tiempos, se han pasado las etapas del mundo entero, y hay cosas que se siguen repitiendo década tras década, centurias tras centurias, se sigue manifestando de la misma manera. ¿Sabes? Yo anoté aquí algunas cosas, hermanos, que para no olvidarme. Yo no sé cuántos conocen algo de la historia religiosa de nuestro país o del mundo. Yo tuve el privilegio, creo que de parte de Dios, para conocer el trasfondo. Yo me crié parte de mi infancia en una escuela religiosa de la Orden de Don Bosco. Allí, hermanos, aprendí mis primeros pasos, podríamos llamarle así, de el conocimiento de Dios. Yo recuerdo cuando, antes de ir a la escuela, mi madre siempre me hablaba y me decía y me nombraba a Dios como el Tata Dios, como el Papá Dios. Ella era una mujer del norte argentino, y en el norte argentino llamarle al Padre Tata es algo normal, algo común. Entonces ella me decía, usted tiene que hablarle y pedirle al Tata Dios. Mi madre era una mujer muy religiosa, muy exageradamente religiosa, una mujer muy creyente desde su punto de vista, era una mujer que creía, que hacía y cumplía con la voluntad de Dios. Me inscribió en un colegio católico de la Orden de Don Bosco y cursé varios años en esos centros de estudio, centros religiosos, y todos los días había una hora que era de religión. Era una materia como la matemática, como el lenguaje, porque antes no era como ahora que hay 12, 13 materias en la escuela, antes habían 2 o 3 materias, y dentro de esas materias estaba religión. Nos llevaban a un lugar donde había un maestro de religión que nos hablaba y nos enseñaba las cosas que la iglesia tradicional enseña. Yo, cuando tuve la oportunidad de disertar con el obispo de Nevares acá en la provincia de Neuquén, le recordaba esas cosas. Yo recuerdo que me enseñaban del purgatorio, me enseñaban las vivencias de cada santo, de San Cayetano, de todos los santos que ellos tienen en los templos. Y cada vez que nosotros entrábamos al templo teníamos una ceremonia prácticamente, hermanos, tan estricta, que a veces yo dentro de los templos cristianos evangélicos me sorprendo, y se lo he dicho a ustedes, los hermanos de nuestra casa, que nosotros entramos al templo como que entramos a una cancha de fútbol, o entramos a una confitería, o entramos a una casa, a veces con menos reverencia de la que entramos a un hogar, porque cuando entramos a una casa de alguien pedimos permiso. Cuando entramos al templo ni eso pedimos. Pero en la Iglesia Católica nos enseñaban del famoso lugar del agua bendita, teníamos que mojar la punta de nuestro dedo, persignarnos, hacernos la señal de la cruz, arrodillarnos y empezar a besar, hermanos, los pies de casi todos los santos. Todos. Y después nos sentábamos y ahí empezaba la locución del maestro de religión, y allí nos enseñaban del purgatorio, nos enseñaban del infierno, nos enseñaban del paraíso, nos enseñaban del cielo. Pero cuando al transcurrir el tiempo, hermanos, yo empecé a tratar de interiorizarme más,
de la historia de la Iglesia católica tradicional o ortodoxa, porque la que vemos hoy, hermanos, no es la misma que yo conocí. En ese tiempo las misas eran en latín, no se hablaba el castellano dentro de la liturgia religiosa, y anteriormente a esa iglesia que yo conocí estaba la Iglesia Católica Antigua, donde en ese tiempo habían lugares, hermanos, donde monasterios, donde se preparaban a los sacerdotes o a los monjes, y dentro de esos monasterios había lugares de claustro, había celdas, donde muchos de esos hombres y mujeres que consideraban que tenían que hacer algo para presentarse delante de Dios, muchos de ellos se flagelaban, tenían unos flagrum que eran de 3 puntas y se golpeaban, eran cuerdas de cuero, y ellos se desnudaban su torso y se flagelaban, hermanos, y hablaban y decían: por mi culpa, por mi culpa, por mi bendita culpa, y hablaban de sus pecados tratando de esa forma de encontrar una respuesta, esperando y pensando que era lo que Dios esperaba de ellos. Muchos de ellos, hermanos, mujeres que habían decidido entrar en el clero católico, se rapaban, se flagelaban y hacían un montón de cosas pensando que era lo que Dios quería. Y la gente y la iglesia los veneraba y los respetaba, y muchas veces lo ponía como ejemplo de conducta y de decisión. Esto era parte de la enseñanza de la iglesia tradicional. Los claustros, los conventos y los monasterios, lugares donde los hombres dejaban de ser hombres, dejaban de ser personas para convertirse en personajes limitados por una tradición religiosa. Y ellos convencidos que eso es lo que Dios esperaba de ellos. Tiempo anterior, hermano, existía el famoso pago económico por la absolución de las personas amadas. De ahí viene después la reforma de Martín Lutero, donde él declara y especifica a la luz de la palabra que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero antes de eso, hermanos, antes de que Martín Lutero clavara las tesis allí, hermanos, en la puerta del templo, los hombres pagaban dinero. Cuanto más dinero era más rápido la salida del purgatorio o del infierno. Se pagaban fortunas, eran las famosas bulas papales, y la gente pensaba que sí era el medio que le agradaba a Dios para sacar la gente del infierno. Más adelante, hermano, ocurrieron muchísimas cosas, guerras intestinas dentro de la Iglesia Católica, hubieron más de 2 o 3 papas en el mismo tiempo. Pensaban que cada uno de ellos tenían una verdad que defendían aún con su propia vida. En nuestro país, hermanos, tenemos los famosos santorales, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y yo no estoy hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana agrediéndola, sino que estoy recordando qué es lo que ellos pensaban y enseñaban, aunque hoy muchos de ellos se retractan diciendo que no es así, pero la realidad es que es así. Los 8 de diciembre, desde la Plaza del Congreso, o sea, el kilómetro 0 de nuestro país, recorren alrededor de 65 kilómetros hasta la famosa Basílica de Luján, llevando una ofrenda. Dentro de nuestra congregación tenemos un hermano, un amado hermano, que aceptó a Cristo como su Salvador y dejó todas esas tradiciones, hermanos, y en su antigua vida religiosa, él juntaba dinero durante todo el año para poder ir el 8 de diciembre, en el mes de diciembre, a llevar las ofrendas, a llevar velas, a llevar cosas en gratitud o en hacer pactos. Y quiero que anote esta palabra, pactos,
allí a Dios a través de una virgen, a través de un santo, a través de un santoral. En agosto, en nuestra Patagonia, en la tierra rionegrina, tenemos hay un personaje establecido en un lugar que se llama Chimpay, que la Iglesia Católica veneró y venera mucho. Yo recuerdo los años cuando yo iba a hacer estudios de religión, que se hablaba muchísimo de este hombre que se llamó Seferino Namuncurá, un hombre de la tierra, un mapuche, hermanos, que enfermo fue hasta Roma y allí, hermanos, bueno, es una historia larga, pero lo veneran como santo y el Papa Benedicto lo reconoció como santo en la Patagonia. Miles y miles de personas van a llevar ofrendas, van a llevar a hacer pactos allí en sus altares, dejan bienes, llaves de auto, llegan ramos de novia, qué sé yo cuántas cosas más. Seferino Namuncurá. En Corriente tenemos el famoso Gauchito Gil. También no recuerdo la fecha, pero también el país entero de distintas provincias se nuclean para llevar allí las mandas o las promesas que le hicieron al famoso Gauchito Gil. Hasta los delincuentes tienen su santoral, y esa es la muerte. Tuve el privilegio de conocer a hombres que en otra vida o en la otra vida, lejos del Señor, vivían una vida delincuencial, personas famosas de Lampa. Ellos decían que cada vez antes de ir a hacer un robo, iban y le hacían una promesa a San la Muerte, les llevaban anillos de oro, les llevaban alhajas, les llevaban dinero para que los cuidara. Pactos que el hombre en el mundo religioso hacía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la palabra del Señor, que es la mente de Dios revelada al hombre, nos estipula qué es lo que quiere Dios de nosotros. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué es lo que podemos nosotros ofrecerle a nuestro Dios? Y cuando digo esto, hermano, lo digo un poco con tristeza, con un dejo de amargura, porque la palabra del Señor dice, proféticamente hablando, que por falta de conocimiento se perderá mi pueblo. Lamentablemente, hemos tomado muchas de las costumbres del mundo religioso antiguo y la hemos traído a nuestro mundo congregacional. ¿Con qué me presentará? ¿Podrá el hombre cambiar a Dios? ¿Podrá el hombre convencer a Dios con pactos económicos? ¿Podrá el hombre convencer y mover la mano de Dios como lo hacíamos muchas veces, hermanos, con las famosas misiones, caminando kilómetros y kilómetros, ganando? ¿Cuál era la respuesta que se daba cuando uno decía: ¿para qué es esto? Para ganar nuestra salvación. Nuestra salvación es por gracia, y es por gracia para que nadie se gloríe. ¿Podremos nosotros comprarle la voluntad de Dios con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, con nuestros pactos económicos? Poné 100 que Dios te va a bendecir y te va a dar 1000. ¿Podrá el hombre cambiar el propósito de bendición de Dios, o cuál es el camino de bendición de Dios para el hombre con dinero? La palabra del Señor establece y dice: ¿con qué me presentaré ante él? ¿Con holocausto? ¿Con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Podremos nosotros hacer algo? Los antiguos religiosos hacían esos flagelos que se hacían para calmar la conciencia, pensando que era la forma de alcanzar la paz para su conciencia.
para calmar lo que el enemigo le ponía en su corazón o le recordaba su pecado. Pero nosotros tenemos aquí lo que Dios quiere de usted y de mí, mi hermano. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Lo primero, ser justo. Hace algunos días, hermanos, pensaba esto de hacer justicia. ¿Qué querrá decir hacer justicia? A veces creo que el principio de la justicia es aprender a valorar lo que tú eres antes de juzgar a otro. Eso es ser justo. El Señor hablaba y diga, no trates de quitarle la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo. Somos tan rápidos, lamentablemente, para juzgar, para prejuzgar, para establecer situaciones en la vida de nuestro hermano que somos muchas veces injustos al declarar que no tiene más perdón, que no tiene más bendición, que está lejos de Dios, que se va a ir al infierno. Tenemos a veces congregaciones con olor a azufre porque las metemos en el infierno, las sacamos del infierno, y la realidad que eso no es justo, porque Dios nos ha llamado, hermanos, a restaurar la vida, a restablecer el pacto de Dios con el hombre, que no es económico. El pacto de Dios con el hombre es la reconciliación del hombre con Dios, a través de la persona de Jesucristo. Escuchaba ayer al hermano Gigi Ávila, en un mensaje sencillo seguramente de muchos años atrás, decía este siervo de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Y una demostración de santidad no es la forma en la que te vestís, no es en la forma en que usás el pelo, ni la forma en que usás la pollera o el pantalón, o la cara lavada o maquillado, el pelo corto, el pelo largo. La forma de santidad, la mayor demostración de santidad es la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando hay santidad no hay enemistad, cuando hay santidad no hay chisme, cuando hay santidad no hay crítica, cuando hay santidad no hay nada de esas cosas que dividen. La santidad hace que el pueblo de Dios está unido. Y cuando hay ciertos resquemores dentro del pueblo de Dios, la santidad nos lleva y nos lleva a la reconciliación. Justo, sin santidad, nadie verá al Señor. Y sin justicia no podremos disfrutar de la santidad ni de la presencia de Dios. Aprendamos a callarnos, aprendamos a escuchar más de lo que hablamos, aprendamos a ser individuales en esas cosas para estar unidos, luego sin permitir que el enemigo use nuestro vocablo, nuestro pensamiento, nuestros oídos. Digámosle, Señor, quita toda mugre que haya en nuestros oídos. No permitamos que el enemigo nos ensucie la cabeza metiéndonos cosas por los oídos, informaciones negativas de nuestro hermano. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, anótelo, Gálatas 6, 1, si alguno ha visto a su hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. A veces nos dice alguien algo de un hermano, de una hermana, y nos hacemos carne de los dichos del mundo, de los dichos de los vecinos, de los dichos de fulano. Y cuando el Señor nos está diciendo que si realmente somos espirituales, tenemos que restaurarlo, no criticarlo, no condenarlo, no hacernos eco de lo que dicen los demás. Usted, su trabajo y mi trabajo es restaurarlo. Eso es practicar la justicia. Aprender, hermanos, a mirar a nuestro hermano a través de la persona del Señor Jesucristo, así como nos ve Dios. ¿O usted se cree que Dios lo ve a usted como usted es o me ve a mí como yo soy? Seguramente no podría, pero el Señor se pone delante suyo y delante mío, y cuando el Padre nos mira, no nos mira en nuestras debilidades, ni nos mira en nuestras caídas, ni nos mira en nuestros fracasos, nos mira a través de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Él es
nuestro intermediario. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. ¿Sabes lo que es el paracleto? Es un bastón. Ahí nos podemos apoyar. Ahí en ese paracleto nos tenemos que apoyar. Confiando de que Dios, si el hermano cayó, nosotros tenemos que orar, llorar, porque Él es parte de su vida y yo soy parte de su vida y nosotros tenemos la obligación de levantarnos y de esa forma nos levantamos levantando a nuestro hermano si usted o yo he visto a alguien en alguna debilidad. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Dice algo más, hacer justicia y amar la misericordia. Amar no es un sentimiento, amar es un mandamiento. Una vez alguien me preguntó, o alguien preguntó, no a mí puntualmente, y alguien respondió de una forma muy sabia. Dígame, pastor, ¿qué es el amor? Vio que hay muchas preguntas, ¿qué es el amor? Y uno dijo, bueno, amor es lo que yo siento por mi esposa, lo que yo siento por mis hijos, yo siento, ¿no? Y sabe que este siervo de Dios, nunca voy a olvidar, justamente estoy repasando un material de él, del doctor Alfaro, dijo, ¿sabe que el amor no es cariño? El cariño es pedir, el amor es dar. Y el amor no es un sentimiento, no es si yo siento amar, yo tengo la obligación de amar. En esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerá el mundo que yo he sido enviado del Padre, que ustedes sean uno, así como yo y el Padre somos uno, ustedes también. O sea que no es, hermano, si usted siente amar a su hermano, si usted siente amar a su hermana, si usted siente amar al vecino, si usted siente amar a la suegra, aunque no es muy difícil, pero ámela porque es un mandamiento. Perdone que lo tome algo así jocosamente, pero es una realidad. Nos cuesta tanto amar los que no están de acuerdo con nosotros. Me cuesta muchísimo. Dios sabe y pido al Señor que me fortalezca, que me llene de un espíritu de amor para poder amar a aquellos que no me aman, a aquellos que no me respetan, a aquellos que me rechazan, a aquellos que me han traicionado, a aquellos que me han lastimado, a aquellos que me han quitado, a todos que el Señor me ayude a amar. Porque no es algo que yo siento o debo hacer por sentimiento, sino por obediencia a mi Dios. Y dice la palabra algo más, amar, obligado a amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor más allá de tus miserias. Eso es lo que tuvo Dios de mí, eso es lo que tuvo Dios de ti, misericordia. Y cada mañana se renueva su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos claro que su amor se renueva. Esta mañana, cuando nos levantamos, cuando te despertaste, cuando abriste los ojos, tenés que decir, yo dije esta mañana, gracias porque tu misericordia se renovó. Aunque ayer pequé, aunque ayer pensé mal, aunque ayer hablé mal, aunque ayer pensé algo que no tenía, decí lo que no tenía que decir, pero hoy tu misericordia se renovó y me ves otra vez como tu niño, como la niña de tus ojos. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Reconocer eso, saber eso, es lo más maravilloso. Así tienes que amar. De esa forma, amar la misericordia, debes amarla. ¿Es difícil, pastor? Claro que es difícil, hermano, claro que es difícil, pero no es imposible. El amar misericordia es lo que Dios nos pide. No nos pide que traigamos, mire, pastor, y entonces no tengo, no, si el diezmo es un acto de hombres y mujeres salvas que aman a Dios, que aman la obra del Señor. Pero yo no diezmo para ser salvo ni para ser mejor. Diezmo porque amo la obra, porque amo al Señor, porque amo los ministerios, porque amo a los siervos y las siervas de Dios que predican en distintos lugares del país y del mundo. Por eso diezmo, por eso ofrenda, porque para mí es un privilegio. Muchos, otra vez levantamos la ofrenda. No, hermano, es un privilegio que Dios nos da el poder traer algo que Él nos dio, porque no es de lo nuestro. Él nos lo dio para que nosotros lo usemos y la mejor forma de usar nuestro dinero es en la obra del Señor, es sembrar en su reino.
Ah, pastor, usted está hablando de plata. No me interesa tu plata, hermano. No me interesa el dinero de nada ni de nadie. Dios a mí me provee porque Él es mi proveedor. No es la iglesia, no es los hermanos. Él es mi proveedor. Hay gente que es mezquina para ofrendar y se pierde la alegría de poder, hermanos, dar de lo mejor para el reino de los cielos. Ciertamente, estamos en un momento malo y vamos a seguir mal, hermano. Vamos a seguir mal. Esto no va a mejorar. Hoy hablaba, o ayer hablaba con esta amada hermana venezolana que es doctora, es una profesional, y hay distintas enfermedades que vienen pegados con el famoso COVID-19, viene ahora con la cepa de no sé cuántas cepas hay, y aparte viene uno con el hongo negro, resulta, 4 cepas me hace enseña, que están, hay 4 cepas más y apareció un famoso hongo negro que tiene una capacidad de muerte. Yo le dije cuando estábamos en plena pandemia, cuando comenzó la pandemia, le dije a la iglesia, hermano, no piensen que esto es lo peor, vienen cosas peores. Las economías, los políticos se pelean unos con otros, los de la oposición con los oficialistas se pelean por la economía, como que no entendieran que el mundo está en una debacle económico. Los países más desarrollados del mundo están sufriendo, hermanos, la pérdida del poder económico. Pero sabe una cosa, hermano, hay una realidad que nosotros tenemos que aprender a valorar y a entender. Yo no dependo de la economía del mundo. Yo no dependo del mercado común europeo. Yo no dependo de los dólares, ni de los euros, ni de los pesos, ni de nada. Yo dependo del reino de los cielos cuando realmente estoy involucrado en el reino. Si yo siembro escasamente, escasamente recogeré. Amar misericordia, diezmar, ofrendar es parte de amar la misericordia. El Señor dijo, ¿a quién predicará si no hay quien los envíe? Hay un montón de ministerios, hermanos, que están detenidos porque no tenemos la forma, no está en la forma de enviar esos ministerios, porque no hay economía. La iglesia ha cerrado sus manos, piensa y lamentablemente cuando necesitan que se les mienta, que se les engañe, diciendo traiga, pacte con Dios por la salud, pacte con Dios por su hijo, pacte con Dios por la economía. No, usted pacte su vida en una reconciliación permanente con Dios. Y Dios le va a proveer, porque Dios no es un Dios mezquino, Dios no se olvida de su pueblo. Si el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto y su ropa no se envejeció, ni su calzado se gastó, ¿qué piensa usted que Dios no le dará a usted si usted es fiel? Amar misericordia, no si quiere. Somos tan buenos para condenar, somos tan buenos, aunque imaginamos algo, lo condenamos, lo declaramos, y decimos, no, ¿por qué te así? ¿Por qué te aquello? Ni enterados, ni sabemos, no somos testigos de nada. Una vez una persona me dijo, ¿usted es testigo? No, yo no vi nada, no vi el choque, así que no soy testigo de nada. Muchas veces aún sin saber hablamos y no usamos la misericordia. Vemos a un hermano caído y aprovechamos para sacarle manos, como decimos aquí en Argentina. Hay personas de otro país que nos están escuchando, de criticarlo, de condenarlo y mandarlo al mismo infierno. Cuando el Señor está dispuesto a levantar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo he sido testigo de experiencias tremendas, lo he contado, no voy a dar los nombres porque una de las personas todavía está viva, pero una oportunidad, un hermano que ya descansa en los brazos del Señor, hermano, tenía el problema del alcohol y el hombre pasó por un lugar que aquí le llamaban el Criollo, en la ciudad de Neuquén, y venía con sed, trabajaba en la construcción, y se bajó y compró una cerveza, tomó una cerveza y se ve que el enemigo aprovechó ese momento de debilidad y siguió y pidió otra, y pidió otra, y pidió otra, y uno de esos que nunca falta dentro de las congregaciones, porque siempre anda uno de la oficina del diablo, fiscales que viven acusando, viven apuntando el pecado y la caída de los demás, hermanos, y vino corriendo lo del pastor. Pastor, el hermano fulano de tal, que es parte del consejo de pastores de la ciudad, de la iglesia, lo vi borracho.
estaba diciendo, estaba acusando a su hermano, y en ese mismo momento entraba, él se había sido el día anterior, pasaba el hermano llorando al altar y se tiró de rodillas, hermano, y empezó a orar. Y el pastor lo miró y miró al hermano que lo estaba acusando, y él ahí de rodillas oraba, y no sé lo que decía, pero mientras estaba orando, la presencia del Señor descendió sobre él y empezó a hablar en lengua, a glorificar a Dios. Y el pastor Uberlindo del Tránsito Carrasco, mirando al otro varón, le dijo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Lo avergonzó el Señor. No seas pronto para hablar. Ama la misericordia. Es lo que pide Dios. No te pide que diezme, que ofrende, que dance, que cantes, que prediques. No te pide que ames la misericordia. Que lo ames, que ames esa hermosa vivencia de Dios, porque de Dios Él tuvo de ti misericordia. Él tiene de mí misericordia y Él la seguirá teniendo. Y mañana cuando te despiertes, así hayas caído a lo más profundo, al pozo más escondido y más mugriento que existe, allí el Señor te va a levantar, porque Él ama la misericordia y renueva su misericordia cada mañana. Recuerdo años, 20 y algo de años atrás, un hermano de apellido Gómez, allí en un lugar escondido de la cordillera de Neuquén, me dijo una gran verdad. Usted se habrá apartado de Dios, pero Dios nunca se apartó de usted. El Señor me habló por la boca de ese paisano que apenas hablaba el castilla, más mapurungún que otra cosa, pero el Señor me dijo, yo te estoy esperando. Vos sos mío y yo soy tuyo. Amemos la misericordia y dice algo más, y humillarte ante tu Dios. La tercera cosa que Dios nos pide es la humillación. ¿Qué es humillarse? ¿Qué es? Es una de las cosas que más necesitamos para poder estar en la presencia de Dios. Allí en el libro de Isaías capítulo 6 encontramos a los serafines que volaban, con 12 cubrían el rostro en actitud de reverencia. Lo otro que hacían era cubrir sus pies en actitud de humillación. Si hay algo que el pueblo de Dios ha olvidado es a humillarse, es a reconocer. El otro día escribí por allí, hermano, que todos declaramos sanidad, todos declaramos tantas cosas de esta pandemia, tantas cosas decimos, tantas cosas hablamos, pero nunca he escuchado hablar de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta arrepentirnos, nos cuesta reconocer que hemos pecado, que hemos caído de la gracia de Dios, que nos hemos apartado de su perfecta voluntad, que hemos olvidado sus preceptos, que hemos olvidado sus mandamientos. Nos cuesta entender porque nuestra soberbia no nos permite humillarnos. Humillación. Creemos que venir al templo, cantar, creemos que venir al templo y danzar, creemos que venir al templo y batir palmas, creemos que venir al templo y traer nuestra ofrenda, traer nuestras primicias, todo. No, sin humillación, sin santidad, nadie verá al Señor. Y parte de la santidad es poder reconocer yo pequé. Es hermoso poder reconocerlo, hermano. Es hermoso poder decirle, Señor, yo soy el culpable del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del engaño, del robo. Yo, Señor, yo soy el único culpable. Siempre tenemos en nuestra, Señor, tú sabes. Sí, el Señor sabe. Si Él nos ve, si Él sabe lo que hacemos, si Él sabe lo que decimos, si Él sabe cómo nos movemos. Tenemos un montón de excusas para hacerlo, sí, verdad. Pero tenemos que entender de que reconocer y confesar no es decirle tú sabes. Es fácil decir, si usted, hermano, yo lo ofendí, el Señor sabe. No, usted sabe si lo ofendió, vaya y pida perdón, humíllese. Dígale al Señor, primero pídale el permiso, perdón al hermano y después le vaya a pedir perdón al Señor. Porque muchos le pedimos perdón al Señor, pero al hermano le dejamos la hilacha colgando. Y no vamos y levantamos la pluma, porque es fácil, hermano, acusar, condenar, blasfemar, vituperar el nombre de una persona. Pero es muy difícil después ir levantar las plumas. Es decir, yo, hermano, cuando hablé del hermano fulano, mentí.
Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, humillación, que la gente sepa de los valores que tenemos, eso es lo que nos pide Dios. No nos pide como la iglesia tradicional, que hagamos manda, que hagamos caminatas, que hagamos ayunos. El ayuno es una ofrenda, no es un sacrificio. Algunos quieren hacerle huelga de hambre al Señor. No es eso. La ofrenda justamente es una ofrenda de amor, el ayuno es una ofrenda de amor, el trabajo que hacemos para el Señor en la construcción del templo es una ofrenda para el Señor, no es un sacrificio, no vamos a ganar el cielo por eso, no lo vamos a hacer, el cielo ya está ganado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, está todo pago, no deben nada, ahora síganme y hagan lo que les pido, porque eso es seguir al Señor, no es ir al templo. Hacer lo que Él nos dice es lo que el Señor quiere y es una demostración firme y cabal de que seguimos sus mandamientos y seguimos sus ordenanzas. Hermanos, hasta aquí ha sido esta noche el pensamiento de la palabra del Señor. Sé que ha caído en buena tierra. Sé que esta palabra recorrerá muchas partes y será de bendición abundante para aquellos que estén dispuestos a escucharla y decir, sí, amén, aquí estoy, yo quiero hacer lo que tú me pides. No voy a caer en el error de la herejía de los famosos pactos y demás cosas que no tienen sentido. Hermano, viva en la fe. ¿Qué es lo que vencerá al mundo? Nuestra fe. Pastor, pero se sabe, me han contado, hermano, sabe que yo hice un pacto con el Señor que iba a poner tanta plata y a mí, sí, el diablo también muestra su poder para mantenernos engañados. No nos dejemos engañar por el enemigo. Vivamos en la fe, por la fe y declaremos que somos más que vencedores. Es muy difícil, hermano, es muy difícil. Alguien que jamás ha mentido, que es el Señor Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días. Y yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que el Señor de paz los bendiga, hermanos. El próximo jueves estamos en el estudio de la palabra del Señor, que el tema es ¿qué debo aprender para enseñar a otros? Que el Señor de paz los bendiga, los abrazo a la distancia y que el Señor esta noche les abrace y les dé un buen descanso y mañana al comenzar la semana laboral sea una semana muy bendecida con la ayuda del Señor. Shalom.